Nombre de Jesús. Amén y amén. Eh, pues como le decía, nosotros hemos estado hablando de humillación y eso hasta cierto punto, como le digo y como le decía al principio, eh, nos trae un conflicto porque ¿quién quiere ser humillado? Si usted le pregunta a alguien, ¿te gustaría ser humillado? La respuesta es un totalmente no. Pero lamentablemente en este camino en el que estamos, o gloriosamente como usted lo vea, porque va a depender de cómo usted lo sienta en su corazón. Para mí es un tiempo glorioso, pero también es peligroso, ¿verdad? Porque no lo podemos llegar a entender todo completamente, que sería una gran bendición poder entenderlo todo. Ahora, fíjese, el pensamiento humano ah, siempre es de conquista. Todos tenemos esa mentalidad. Nadie quiere estar en la parte de abajo. Si usted habla con sus hijos, ellos lo que quieren es ganar dinero para llegar a los estándares que la vida requiere. Nadie, ningún ser humano quiere estar en la parte de abajo. Y todos luchamos, hermano, por subir. Y eso nos hace tener un pensamiento de conquista. Así que si usted tiene un pensamiento de quedarse en el lugar en donde está, para muchos eso es ser mediocre. Perdóneme la palabra, discúlpeme, pero es que así lo mira la gente. Porque no tiene ambiciones. Y eso nos hace ir en busca de lo que el mundo nos ofrece. Pero cuando nosotros vinimos a los pies de Cristo, las cosas cambian, porque Él quiere que nosotros sigamos su ejemplo. Y el ejemplo de nuestro Dios es que Él descendió hasta lo más profundo de la tierra para rescatar a los que estaban cautivos y hacerlos subir. Por eso dice el Evangelio de Mateo que cuando Jesús expiró, se rompió el velo de arriba a abajo y los sepulcros se abrieron. Y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron. Después de la resurrección de Jesús, eh, eso pasó, porque primero Él resucitó y luego salieron estos cuerpos. Por eso Él es el primero en todo. Fue el primero en bajar hasta el Seol y fue el primero en subir. No hay otro ser que haya hecho tan semejante favor a la humanidad. Por eso debemos de darle alabanza y adoración. Toda la gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que solo en Él hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Con todo el debido respeto, pero aún María, que fue su madre biológica aquí en la tierra, tuvo que ser salva por medio de Jesús. Pero para eso, Él tuvo que descender y, y humillarse a sí mismo. Por eso uno de los versículos que hemos estado amartillando en este estudio es el de Filipenses 2, 7 y 8. Eso no se los puse porque ya se los he puesto en otros versículos. Y usted pues debería de estudiarlos y estarlos repitiendo para que se nos vayan quedando. Pero dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Ahora usted sabe que muerte para nosotros es separación. Prácticamente nuestro Señor Jesús se separó de su Padre para darnos a nosotros la posibilidad de tener un acceso al Padre. Y eso debería de ser motivo para darle alabanza y adoración. Ahora, cuando yo le digo alabanza, no es cantar un cántico alegre, porque eso es lo que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a alabar al Señor y nos ponemos a cantar. Y es cierto, porque tenemos, eso es parte de la alabanza. Pero no es nada más cantar un cántico alegre, sino que es de llenar de elogios a nuestro Dios. Mire la diferencia. Es llenar de elogios a nuestro Dios. Por eso cuando el sábado estábamos hablando de Jericó y que dijimos que uno de sus significados de Jericó es fragancia y lo relacionamos con alabanza, es porque nosotros debemos de elogiar siempre a nuestro Dios. Siempre. Pero para elogiar a alguien, debemos de verlo como algo mayor que nosotros. Y la única manera en que nosotros podemos hacer eso es humillarnos nosotros mismos delante de Él. Por eso yo le digo que estas facetas que estamos estudiando son importantes, hermano. Son bien importantes para nosotros, para que nosotros las entendamos. Porque si las vamos entendiendo, vamos a poder aplicarlas en nuestra vida cristiana, haciéndonos hacedores de la misma y no solamente oidores olvidadizos. Fíjese que a mí me llena de alegría el que nosotros, antes de que el hermano Oscar cayera en una situación de enfermedad, ya habíamos empezado a hablar de esto. Y cuando yo veo a nuestra autoridad eclesiástica hablando de estos temas, dije, oh, wow, entonces estamos en un buen camino, porque no estamos alejados de lo que está saliendo de esa revelación que el Señor trae por medio de estos hombres. Ahora, pregúntele al hermano que tiene a la par, ¿tú elogias a tu Señor? Porque eso es alabanza. ¿Cuántos elogios salen de nuestra boca durante todo el día para nuestro Señor Jesús? Fíjese, porque como le digo, a veces decimos, ay, que es que nosotros debemos de tener la alabanza en la boca de nosotros, pero ya cuando nosotros vemos el significado de alabanza, ya deberíamos de preguntarnos y hacernos por lo menos estas dos preguntas, ¿no? ¿En verdad elogiamos a nuestro Señor Jesús? ¿En verdad todo el día tenemos un elogio para Él? Y por eso son importantes estas facetas. Y para eso debemos de bajar o de saber qué hay en Gilgal. Para poder nosotros buscar bajar a Gilgal, porque es la faceta en donde el Espíritu de Dios va a circuncidar nuestro corazón. Pero nosotros debemos de no endurecer nuestro corazón. Porque acuérdense que el pueblo de Israel endureció su corazón en el día de la provocación. Entonces nosotros no debemos de endurecer nuestro corazón, al contrario, debemos dejar que el Espíritu Santo vaya circuncidando este corazón.
también debemos de bajar a Betel. O sea, debemos de tener una comunión con los hermanos y dejarnos guiar por la mano poderosa de nuestro Dios, que son los 5 ministerios. Por supuesto, guiados ellos por el Espíritu Santo. Pero a veces estamos en la misión y aún no creemos en que haya apóstoles ni profetas. Los otros 3 sí se aceptan. Pero busque pastores en el Nuevo Testamento con nombre y se dará cuenta que hay más apóstoles que pastores. Hay un libro completo en el Nuevo Testamento que dice los hechos de los apóstoles. Dice que no dice los hechos de los pastores, pero sí dice los hechos de los apóstoles. Y yo nada más logro vislumbrar, ahorita se me vino a la mente, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, pastorea mis ovejas. Entonces le está dando un título de pastor a Pedro. Por eso Betel es importante, Gilgal es importante y Jericó es importante. Pero la faceta de la que vamos a hablar hoy, creo yo, que es la más importante. Porque tiene que ver con descender a lo más bajo, hermano. Por eso le digo que si nosotros entendemos estas facetas, lo único que vamos a querer después de que venga la revelación de Dios sobre nosotros, de esto que estamos hablando, es que vamos a querer estar en constante humillación delante de nuestro Dios. Créame que si nosotros entendemos lo que Dios nos quiere dar a entender en estos estudios, ya no vamos a estar buscando las cosas que tienen que ver con la carne. Se van a acabar las niñerías, porque vamos a poder decir confiadamente que todas las cosas ayudan para bien a los que amamos a Dios. Y algo maravilloso que sucede, hermano, es que vamos a estar buscando la santidad y la paz, sin la cual nadie le verá. Y vamos a estar preparándonos mucho mejor para encontrarnos con Él. Aleluya. Esto es bonito, hermano. Y yo sé que su venida es inminente. Eso yo lo tengo en mi corazón. Por eso yo no me canso y ni me cansaré de repetírselo siempre que tenga la oportunidad de decirlo. Cristo viene pronto. Está a las puertas. Tantos acontecimientos que están pasando. Pero esos acontecimientos deben ser señales para nosotros. Pero nosotros lo que debemos de estar haciendo, y lo recalco siempre, es preparándonos bien para ese acontecimiento. Por eso debemos de tener la actitud de Jesús, que se despojó de su gloria, y debemos nosotros de tener la actitud de la mujer que quebró su alabastro. Entonces, pregúntele al hermano que tiene a la par, ¿estás dispuesto a descender? Porque esa sería la pregunta a contestar, hermano. Porque le vuelvo a repetir, estar en lo más bajo, nadie quiere. Es que a mí el Señor me puso por cabeza y no por cola, decimos. Pero en estas facetas que estamos estudiando, Él quiere que nosotros descendamos hasta lo más bajo. Pero delante de Él, humillándonos delante de Él. Entonces, el tema de esta hermosa noche es este, mire. El Jordán, el que desciende.
Es un bonito tema. Bueno, digo yo, pues, y para mí todas las cosas que el Señor me muestra son bonitas, pero lo que yo quiero es trasladárselas a ustedes, porque me importan ustedes. El Jordán es el río en donde descendió nuestro Señor Jesús a ser bautizado. Y usted sabe que el bautismo es en donde morimos a nuestra vida pasada y pasamos a mejor vida. Jesús no tenía necesidad de ser bautizado, porque en él no había pecado. Pero él lo hace para que se cumpla toda justicia. Eso es lo que dice Mateo. Mateo 3:23, si usted me acompaña ahí con su Biblia, Mateo 3:23. Mire lo que dice Mateo 3:23, perdón, 3:13. Entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él. Por él. Bautizado por él. 14. Pero Juan trató de impedirlo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Miren la pregunta que le hace. ¿Y tú vienes a mí? 15. Jesús le respondió. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque es conveniente que así cumplamos toda justicia. Entonces Juan consintió. En esta faceta de humillación es cuando podemos ser bautizados por el Espíritu Santo. Hay testimonios de gente que ha bajado al bautismo y salen hablando en lenguas, hermano. 2 bautismos en una sola administración. Y es posible porque Jesús, cuando salió del agua, dice que el Espíritu Santo reposó sobre él en forma corporal como paloma. Pregúntele al hermano que tiene a la par. Cuando te bautizaste, ¿qué actitud llevabas? ¿Solamente de cumplir con el compromiso? ¿O en verdad querías dejar al hombre viejo? ¿O solamente para que los demás te vieran que te bautizaste? Ahora, eso solo tú lo sabes. Pero el bautismo es maravilloso, hermano. No es algo de lo cual solo tenemos que participar y ya. Cada administración que dejó el Señor Jesús es muy importante para la vida del cristiano. Y debemos de tomarlo de acuerdo a como el Señor quiere que lo tomemos. Porque en Dios, siempre que nos sometemos a sus mandatos, algo pasa en nosotros, hermano. Nada es igual. Nada es igual. Cuando nosotros obedecemos a los mandamientos de Dios, nada es igual. Hay cambios en nosotros. Por eso te hacía yo las preguntas. Mira lo que sigue diciendo Mateo en el capítulo 16. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y los cielos se abrieron en ese momento y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. 17. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Esto está calidad, hermano. Porque es calidad lo que pasa en el Jordán. Y Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Cuando bajas al Jordán, se abren los cielos, hermano. Se oye la voz de Dios. ¿Te acuerdas que la generación que salió de Egipto tuvo que ser eliminada para darle paso a otra generación? ¿Por qué?
porque no quisieron escuchar la voz de Dios. Muchos hermanos dicen que Dios les habla, pero todavía no han bajado al Jordán. Porque es aquí en donde tenemos que morir a nosotros mismos. Es una faceta de humillación que no muchos la alcanzan o la alcanzamos. Mejor me meto en el canasto para que no diga ese hermano Oscar, según solo él. No, no, no. Porque yo todavía tengo que morir a muchas cosas, hermano. Pero estoy seguro que la obra que Él comenzó en mí, la va a terminar y la va a perfeccionar. Pero mi actitud debe ser de querer descender a morir al Jordán. Mire, la Biblia dice que nosotros debemos de pedir ser bautizados en el Espíritu. Eso es lo que dice. Dice que el Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. ¿Sabe por qué mucha gente no habla en lenguas? Porque no han descendido al Jordán. Porque es aquí en esta faceta en la que se deja todo orgullo, querido hermano. Perdóneme. Y de ese orgullo te quiere guardar el Señor. Es en esta faceta del Jordán donde te va a guardar de ese orgullo, hermano. Él no quiere, él al orgulloso lo ve de lejos, ya lo hemos visto. Pero mire lo que dice Eliú, el amigo más joven de los 4 que estaban con Job. Mire lo que dice Job, esta es la Nueva Traducción Viviente, Job 33:14. Mire lo que dice, mire lo que dice, mire lo que dice Eliú. Pues Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. Habla en sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre las personas mientras están acostadas. 33:16. Susurra a sus oídos y las aterroriza con advertencias. 17. Él hace que se aparten de sus malas acciones. No las deja caer en el orgullo. Miren lo que el Señor nos quiere guardar cuando nosotros bajamos al Jordán. Es que el orgullo es algo que está, pero bien metido en el corazón de la iglesia, hermano. Aquí ya no le voy a hablar que está metido en el hermano Oscar, en la hermana Nancy o en cualquier otro. No, aquí está metido en el corazón de la iglesia. Y cuando nosotros bajamos al Jordán, es de ese orgullo que el Señor quiere guardarnos. Esto es maravilloso. Es aquí en el Jordán en que se va quedando todo ese orgullo, hermano. Pero si tú quieres bajar al Jordán. Porque como te digo, yo lo creo, hermano. Y es que el Evangelio se expone, no se impone. Así que el Jordán está enfrente de ti hoy. Tú decides si bajas o no. Esa es decisión tuya. Aquí ya no puedo yo agarrar y agarrarte del cuello y llevarte, no. Aquí es decisión tuya. Había un hombre que era general del ejército, pero tenía lepra. Y cuando la israelita le dijo que había un profeta en Israel, él fue a buscar al rey y el profeta Eliseo lo manda a llamar. Mire lo que dice versículos que ya hemos tocado, pero que tenemos que ver lo que el Señor nos quiere enseñar. Segunda de Reyes 5:1. Y Naamán, capitán del ejército del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima.
porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Lepra igual pecado. Pero me pregunto, ¿qué hizo que este hombre no quisiera hacer lo que el hombre de Dios le mandó a hacer? Porque no le mandó a hacer muchas cosas. Lo único que le mandó a hacer era que descendiera a el Jordán 7 veces. Pero él no quiso hacerlo. Pregunto, ¿tú haces caso cuando en una prédica el Señor te manda a hacer algo? Es interesante, ¿va? Pero eso es estar en el Jordán, hermano. Porque allí es donde vamos a caer, ahí sí que con la cara enterrada en el agua y a lo que el Señor mande. Pero miren lo que sigue diciendo. Segunda de Reyes 5:11. Pero Naamán se enojó y se iba diciendo, he aquí yo pensé, seguramente él vendrá a mí y se detendrá e invocará el nombre del Señor su Dios, moverá su mano sobre la parte enferma y curará la lepra. 12. Miren lo que dicen los siervos. ¿No son el Habana y el Farfar ríos de Damasco mejor que todas las aguas de Israel? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se fue enfurecido. Mire todo lo que sale de alguien que tiene orgullo en su corazón. Primero se enojan, se encienden rápido. Cualquier palabrita que ellos sientan que les ofendió, pum, se encienden. Luego quieren que el siervo de Dios, en este caso Eliseo, hiciera lo que él quería. Y todavía se jacta de que en su pueblo hay mejores ríos que el Jordán. Y se va. Lamentablemente, así habemos muchos cristianos todavía. Porque nos rehusamos a bajar al Jordán. Por eso el Jordán es una faceta de humillación. Y es que, como te digo, entregar nuestra voluntad no es algo fácil. Dejar que otro me diga lo que tengo que hacer no es fácil. Pero al obedecer trae un sinnúmero de bendiciones. Trae un sinnúmero de bendiciones que después no vas a saber qué hacer con tanta bendición. Y para eso también hay que buscar la guianza del Espíritu de Dios, para saber qué hacer con tanta bendición. Mire, nosotros en este país, gracias a Dios, económicamente estamos bendecidos. Pero muchos, ¿se acuerda que yo le hablé de un tema, lo necesario? Pero muchos que ahora están recibiendo dinero no saben qué hacer con esa bendición. Hoy yo te traigo esta palabra de Dios para tu vida. Bueno es recordarte que lo que más hace que Dios te vea de lejos es tu orgullo. Pero Él quiere que bajes al Jordán. Por eso esta faceta es el que desciende, dice. Porque solo alguien que ha decidido morir para ser limpio, baja al Jordán. Mire, a veces uno les predica y les enseña, pero la mayoría de hermanos no creen, porque es más el orgullo que tienen que el querer humillar. Yo no te pido que te humilles delante de los hombres, pero sí que te humilles y reconozcas de quien tiene la palabra es Dios. Y quien te habla es Dios. Si tú crees eso del siervo que está enfrente de ti hablando, vas a tener bendición, hermano.
Mire lo que sigue diciendo Segunda de Reyes 5:13. Pero sus siervos se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no lo hubieras hecho? ¿Cuánto más cuando te dice, lávate y quedarás limpio? 14. Entonces él bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio, hermano. ¿Se da cuenta que bajar al Jordán es querer buscar la limpieza, hermano? Es querer estar ahí, sí que cero mancha. Y vamos a hablar de esas manchas más adelante, porque hay una infinidad, hermano, de palabra que ha estado saliendo. Y digo yo, esto lo tienen que saber los hermanos. Pero quedó limpio. Cuando tú bajas al Jordán, cuando tú te humillas en el Jordán, cuando tú desciendes al Jordán, vas a quedar limpio. La venida de nuestro buen Dios está cerca. Y hay cosas que Él demanda de los que queremos ser arrebatados y casarnos con Él. La humildad es parte. El ser manso es otra. El estar en paz con todos es otra. El buscar la santidad es otra. El tener misericordia es otra. Te vuelvo a repetir. No mires al hermano Oscar. Te vas a decepcionar. Pon tu mirada en Cristo y síguelo, pero síguelo no de acuerdo a lo que tú pienses, sino síguelo humillándote delante de Él. Al que se humilla, Dios lo va a exaltar, hermano. Yo no sé en qué faceta tú creas estar, pero entre más desciendas, más fuerza tendrás para soportar las acechanzas del enemigo, que el Señor lo reprenda. Fíjate que después que fue bautizado Jesús en el Jordán, fue llevado por el mismo Espíritu al desierto y fue tentado por el enemigo. Que el Señor lo reprenda. Y Jesús no claudicó ante las tentaciones del diablo, porque había bajado al Jordán. Ya se había humillado delante de Juan el Bautista para cumplir toda justicia. Fíjate, Juan el Bautista, que si nosotros lo ponemos en figura, podría ser el siervo de Dios que está al frente de ti hablando. Y el Señor se humilló. Porque Juan era el que Dios había enviado para preparar el camino del Señor Jesús. Por eso cuando nosotros bajamos al Jordán, ya no nos va a importar tanto si es apóstol o no es apóstol, si es profeta o no es profeta, si es evangelista o no es evangelista, si es pastor o no es pastor, si es maestro o no es maestro. Lo que nos va a importar es que nos estamos humillando bajo la mano poderosa de nuestro Dios y Él nos levantará. Es que Jesús es calidad, hermano. No hay nadie como Él. Por eso, si yo soy parte de Jesús, voy a tener las actitudes de Jesús. Miren lo que dice Lucas capítulo 4, versículo 1. Y Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días, y era tentado del diablo, que el Señor lo reprenda, y no comió cosa en aquellos días, los cuales pasados tuvo hambre.
Esto está hermoso, hermano. Son cosas que si nosotros, como te vuelvo a repetir, las entendiéramos, no hubieran tantos problemas en la iglesia, hermano. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Baja al Jordán. ¿Quieres tener fuerza para soportar las acechanzas del enemigo? Baja al Jordán. El Jordán es el lugar de los humillados, de los que quieren tener experiencias con su Dios. Ahora, si tú quieres, porque si solo quieres ser un creyente, está bien, no te humilles. Si solo quieres ser un lector y oidor de la palabra, está bien, no te humilles. Pero si quieres ser arrebatado, humíllate y serás levantado. ¿Te das cuenta? Fíjate, Naamán tuvo que bajar 7 veces. Y cuando nosotros vamos investigando, ¿por qué es que el profeta Eliseo le dijo que bajara 7 veces? Es porque hay 7 ministraciones por las cuales debemos de nosotros pasar. Es un solo bautismo, una sola fe, pero son 7 ministraciones en las cuales debemos de nosotros pasar. Este es el bautismo del arrepentimiento. Está el bautismo de agua, el bautismo del Espíritu, está el bautismo en fuego, está el bautismo del Cordero, está el bautismo en Cristo y está el bautismo en el Padre. Y todos ellos tienen su versículo bíblico. Y creo que de eso vamos a hablar o ir hablando más adelante, pero todos ellos tienen que ver con la humillación. Por eso, si tu deseo es bajar al Jordán, ten por seguro que tu deseo es que Dios te levante de esta tierra. Y tu deseo es ser arrebatado. Dice la Biblia que nuestro buen Dios hace realidad nuestros sueños. Claro que no dice así, pero lo estoy parafraseando. ¿Te das cuenta por qué son importantes estas facetas? Yo considero que nosotros debemos de hacernos un autoexamen todos los días y ver las cosas en nosotros de las cuales queremos morir y así entregárselas al Señor. Estas facetas de humillación no son para que tú vayas y le digas a los hermanos que ellos tienen que hacer esto y lo otro, sino que para que cada uno de los que estamos oyendo lo veamos en nosotros mismos. Porque somos nosotros los que vamos a dar cuenta de nuestros actos. Esto de humillarse es individual. Claro, tú puedes comentar con los hermanos y hablar de estas cosas, pero somos nosotros los que debemos de morir y descender al Jordán. Pedro tuvo que bajar al Jordán. Pedro tenía ira en su corazón. Era mentiroso. Fíjate que ¿cómo fue que Pedro bajó al Jordán? Porque no dice que Pedro fue y se bautizó en el Jordán literalmente. Pero si eran seguidores de Jesús y andaban con él, quiere decir que se bautizaron en el Jordán. Es más, después dice que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos. Pero mira la enseñanza que Pedro nos deja en estos versículos. Porque ya le había quitado la oreja al guardia. Ya había negado al Señor 3 veces y andaba con Jesús. Muchos hermanos dicen que andan con Jesús, pero no han bajado al Jordán. Porque el Jordán es un lugar de humillación, hermano. Mira lo que dice Juan, capítulo 21, versículo 15. Entonces, cuando habían acabado de desayunar, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto?
Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Bien erguido, así, Señor, como muchos de nosotros decimos, sí, Señor. Jesús le dijo, apacienta mis corderos. En pocas palabras, Pedro, no te salgas del lugar. Juan 21:16. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le dijo, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. En pocas palabras, sé manso y humilde. Y mire el 17. Le dijo por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y mire pues, Pedro se entristeció, porque la tercera vez le dijo, ¿me quieres? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas, sé humilde con mis ovejas. Pedro tenía que reconocer la totalidad de Jesús en su vida. Muchos decimos estar con Jesús porque leemos la palabra, a veces oramos, a veces nos llaman para orar por los demás, pero todavía no hemos bajado al Jordán. Todavía no hemos descendido como debemos de hacerlo. El reconocer el señorío de Jesús llevó a Pedro a ser una de las columnas del Evangelio. Pero tuvo que reconocer que Jesús lo sabe todo. Muchos cristianos no reconocen que Jesús lo sabe todo. Solo aquí en este versículo, en esta palabra te lo puedo demostrar. El día y la hora nadie lo sabe, ni el Hijo, solamente el Padre. Eso para mí es un indicio que no han reconocido el señorío de Jesús. Porque ahora que ya resucitó y está glorificado y está a la diestra del Padre, Él es Dios y sabe todas las cosas. Entonces, bajar al Jordán es reconocer que nuestra dependencia debe de ser totalmente de nuestro Señor Jesús y no de nuestras propias fuerzas. Todo viene de Él, por Él y para Él. Esto es maravilloso, hermano. Miren lo que dice 1 Corintios 8:5. Porque aunque hay algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores. 8:6. Sin embargo, para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por quien todas las cosas, por medio del cual existimos nosotros. Amén. Aleluya. Yo digo aleluya. Yo no sé si usted digo amén, aleluya. Entonces, para saber si estamos ya en el Jordán, debemos de reconocer el señorío de Jesús. Y para eso debemos de darle honra y gloria a nuestro Señor. Debemos de darle honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Mira, si tú crees o eres de los que no creen que el día y la hora nadie lo sabe, solo el Padre, cuando tú bajas al Jordán y aceptas el señorío de Jesús, estás aceptando que Él todo lo sabe. Entonces, el día y la hora, Jesús ahora, que es Dios, sí lo sabe.
Y él está atento para contárselo al que descienda al Jordán. Estos dos versículos que vamos a leer te van a ayudar a tener un poco más de luz. Pero si nosotros descendemos al Jordán, y ahí es donde vamos a escuchar la voz de Dios, ahí es donde vamos a experimentar la presencia de Dios, es ahí donde vamos a escuchar cuando el Señor venga por su iglesia. Por eso es importante el bajar al Jordán. Es importante el entender que debemos de descender al Jordán. Mira lo que dice Amós capítulo 3 versículo 7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Y nosotros estamos en una misión profética. Mira lo que dice Génesis capítulo 18, versículo 17. Y el Señor dijo, ¿ocultaré a Abraham lo que voy a hacer? Puesto que ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y poderosa, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra. Mira, querido hermano, a mí Dios me envió para ayudarte a que te prepares para la obra del ministerio. Y si juntos podemos crecer, va a ser maravilloso. Pero también me envió como una trompeta para anunciar las cosas que se le vendrán a la humanidad. Para los que hemos creído en Él, no vamos a poner nuestra mirada en las cosas de la tierra, sino que vamos a poner nuestra mirada en las cosas de arriba. La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros debemos de descender para que nuestro buen Dios nos levante. Y luego ser arrebatados, hermano. Y así ser partícipes de las bodas del Cordero. Algunos como amigos del novio, otros como concubinas. Y así te podría mencionar los diferentes grupos. Pero el mayor deseo de un siervo de Dios es de presentar a una novia limpia, sin mancha y sin arruga, para que sea aceptada y se case con el Señor de señores. Pero debemos de humillarnos delante de nuestro Dios. Yo termino. Gilgal, faceta en donde se circuncidará nuestro corazón, dejando todas las cosas que tienen que ver con la carne. Betel, la faceta en la que debemos de ser confrontados a nuestras viejas actitudes, las cuales ahí en Betel se irán quedando atrás y vendrán las nuevas. Jericó, faceta en la que debemos de darle alabanza y adoración a nuestro Dios, no importando lo que estemos pasando. Él siempre debe de recibir de nosotros elogios. Y el Jordán, faceta en donde vamos a morir a todos nuestros deseos, haciendo que Dios haga su voluntad en nosotros. Esto es lindo, hermano. Esto es maravilloso. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros descendemos al Jordán, vamos a morir. Ah, no, hermanos, yo lo que quiero es vivir. Y yo también, hermano. Y más ahorita de lo que pasé. Pero la verdad, la mera neta, como dicen, es que si no descendemos,
no vamos a ser levantados, mucho menos arrebatados, y menos vamos a llegar a las bodas. Yo espero que tú le hayas puesto atención a estos estudios y que no los tomes así a la ligera. Escudriñalos, busca. El Señor te va a dar revelación. La revelación es para todos. Pero es importante que le pongas atención a estas 4 facetas de humillación.